Bendiciones, mis amados. Que el Dios de los cielos los bendiga rica y abundantemente. Agradezco al Señor una vez más por estar con ustedes, poder compartirles la palabra del Señor. Y agradezco a ese grupo de hermanos que se unen cada semana y escuchan pues la palabra de edificación que compartimos con mucho amor con ustedes. Hoy quiero hablar de un pasaje, una historia muy tremenda que vivió nuestro Señor Jesucristo en su ciudad de crianza. A Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret porque él se crió en Nazaret, pero Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén de Judá, en aquel pesebre, cuando su padre José y María iban a censarse, ya que el emperador Tiberio César había dado órdenes de que todo el pueblo se censara. Y ellos subieron a la aldea de Belén donde habían nacido para que se diese cumplimiento de que el Mesías nacería en Belén de Judá y sería de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. En el libro de Lucas capítulo 4 está la historia de hoy y el tema se titula Un día como pocos. Quiero pues compartirlo, leerles la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Lucas 4 del 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Quiero orar para presentar pues este mensaje al Señor y pedir que sea de bendición para tu vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das una vez más de poder compartir tu palabra con mis amados hermanos y hermanas que me ven a través de las redes. Algunos me ven fuera de esta nación y agradezco que esta palabra está siendo de bendición para muchas personas porque tengo los testimonios de algunos. Y pido, Padre, que esta palabra siga corriendo y sea glorificada
en la vida de todo aquel que la oye y la ve. Toma control de mi vida y que fluya la unción de tu Espíritu Santo, el poder tuyo, Señor, para bendecir a cada vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, lo desarrolló prácticamente en ciudades aledañas a Nazaret, donde él se crió. Capernaum se puede decir que fue el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí él hizo muchos milagros de todo tipo. Y su fama se extendió por todas las regiones circundantes. La gente sabía que había un hombre, un profeta, algunos pensaban que era un profeta, que estaba haciendo grandes señales de sanidades, de milagros en la vida de las personas. En la sinagoga, en los tiempos de Jesús, porque este pasaje o esta historia sucede en la sinagoga. Se supone que era un día sábado, era el día donde se congregaban los judíos en la sinagoga de todas las aldeas, de todos los pueblos. Había un lugar donde se reunían para oír la palabra del Señor, adorar al Señor. Y por regla general, dentro de ese culto, en la sinagoga, ellos hacían oraciones y recitaban la Shema, que es el libro de las promesas de bendición. También dentro del culto en la sinagoga recitan el Beraká, que son las 18 bendiciones. Y la imprescindible lectura de la Torá, que es la ley de Moisés, y el libro de los profetas, que algunos rabinos también leían algún pasaje de algún profeta dentro del culto de la sinagoga. Por eso es que en ese día que Jesús entra a la sinagoga, le entregan el rollo del libro del profeta Isaías. Y él abre el rollo en el capítulo 61 de Isaías, en nuestra Biblia. Capítulo 61 aparece lo que el Señor allí empieza a leer delante pues de ellos. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En este pasaje de Isaías que Jesús está leyendo, el profeta estaba hablando de Jesús. Era una profecía que un día el Mesías iba a cumplir. Y dentro de eso que Jesús está leyendo, ahí se habla de la misión que el Señor tendría aquí en la tierra: sanar a los quebrantados de corazón. Dice dar buenas noticias, dar buenas nuevas, decretar libertad a los oprimidos. O sea, el Señor vino a deshacer las obras de Satanás en la vida de los hombres: opresión, quebranto, ataduras, todas esas cosas que hasta el día de hoy los hombres padecen. Eso fue lo que el Señor vino a hacer en Israel. Y él está leyendo este libro, esta porción de la Escritura, a los que están ese día en la sinagoga. Ese día fue un día singular, porque las personas acostumbraban a ir a la sinagoga el sábado. Sacaban ese tiempo para dedicárselo al Señor. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar ese día. Para muchos, ese día era un día más, un sábado más. Pero no era un día más, porque ese día Jesús estaría en esa sinagoga. Recuerde que ya él había salido a hacer su ministerio.
y él regresa a su pueblo de crianza para que en ese pueblito, Nazaret, se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Así que era un privilegio muy grande para los que estuviesen ese día en la sinagoga. Y dice la Biblia que cuando él leyó el pasaje se sentó y le dio el rollo al ministro, o sea, al rabino que estaba dirigiendo la sinagoga, y se sentó y empezó a compartirle la palabra del Señor a ellos. Los rabinos enseñaban en aquella época sentados, no como ahora que se predica de pie en un púlpito. Ellos lo hacían sentados, así como estoy yo ahora mismo sentado compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, esta escritura que hace 800 años aproximadamente el profeta Isaías dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda, hermano! Y dice que todos daban buen testimonio de él. Escucha esto, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y alguien dijo, ¿no es este el hijo de José? Y el Señor dijo, sin duda alguna, me dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué alguien hizo esa pregunta? ¿Con qué intención la hizo? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el muchacho que ayudaba a su papá en el taller de carpintería? ¿Qué hay en la vida de él que pueda ser tan importante, tan maravilloso? Sí, este muchacho es de aquí, se creció aquí en este pueblo. Alguien hizo esa pregunta. Por eso el Señor dijo, sin duda me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y les dijo el Señor, ellos le dijeron, de tantas cosas que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y el Señor le dijo, añadió en el verso 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Wow, qué cosa más tremenda. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Sabe que los seres humanos tienen eso? Yo no sé si es una psicosis o qué es, pero por regla general las personas creen que siempre lo que otro tiene es mejor que lo propio. Mucha gente prefiere las cosas importadas que vienen de afuera porque sienten que es mejor, que es de superior calidad, porque el ser humano siempre tiende a menoscabar lo de él, lo propio. Le pongo un ejemplo. En nuestros países se siembra un maíz, el maíz criollo. En mi país se siembra un maíz espectacular, muy sabroso. Pero hay personas que van a una franquicia y se comen una mazorca, compran unas mazorcas y dicen, wow, esto está riquísimo, esto es otra cosa, delicioso. Pero lo que no saben es que ese maíz no es 100% natural. Es un maíz con transgénicos que lo producen en cantidades industriales modificando la semilla con transgénicos. O sea que ellos mismos no saben lo que se están comiendo. Pero prefieren eso antes que el maíz criollo que nace en su tierra. Y eso es una característica muy propia de la naturaleza humana. Creer siempre que lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos aquí.
Y así le sucedía a los profetas. Por eso Jesús dijo que no hay profeta con honra en su propia tierra, porque si usted lee la palabra de Dios y lee la vida de los profetas de la antigüedad, todos, su gran mayoría fueron menospreciados, fueron perseguidos, algunos fueron asesinados por las palabras que ellos daban, de juicio, de reprimenda hacia el pueblo, por la inmoralidad que había, por el abandono al verdadero culto a Dios. Los profetas eran enviados para enderezar la conducta de un pueblo que fue llamado a hacer luz a las naciones. Pero a la gente no le gustaban los mensajes de los profetas y muchos fueron apedreados, asesinados. Y por eso Jesús dijo que no había profeta con honra en su propia tierra. Y recuerde que esto está sucediendo en la sinagoga que está en el pueblo de Nazaret. El Señor está allí compartiendo con ellos. Pero dice que cuando el Señor leyó el pasaje, ellos se maravillaron. Dice, todos estaban dando buen testimonio de él, dice la palabra, y se maravillaban. Pero dice que el Señor dijo, y en verdad digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Jesús le estaba diciendo a ellos que el profeta Elías, en los tiempos del rey Acab, Elías cerró los cielos por 3 años y medio. Eso usted lo puede leer en la Biblia, el libro de los Reyes. Él dijo que no iba a haber lluvia por 3 años y medio, por causa de la maldad que había en el reino de Acab y su mujer Jezabel. Se habían ido a los ídolos, habían abandonado a Dios y Dios había enviado ese juicio a través del profeta Elías. Usted sabe lo que es, hermano, que por 3 años y medio no llueva. Wow, eso es una cosa impresionante. Hubo hambruna terrible. Los pastos se secaron, los animales se morían porque no había alimento. Eran tiempos de angustia muy terribles. Y Elías, el hombre de Dios, había decretado que no llovería por la palabra de él. O sea que cuando él decidiera que la lluvia volviese, él entonces proferiría y la palabra se cumpliría trayendo lluvia. Así que el pueblo sufrió por 3 años y medio y no había que comer. Y dice la Biblia que Elías fue a la casa de una viuda de Sarepta de Sidón, un pueblo que no es judío, una viuda que no era del pueblo de Dios. Y la viuda tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Iba a hacer una torta, una hojaldre, una arepa, para comer ella y su hijo, y después morirse, dice la Biblia. Y cuando Elías llega a la casa de esta viuda, le pide que haga la torta que va a hacer, pero que primero le sirva a él. Usted imagínese ese cuadro, hermano. Esta viuda no tiene más nada, va a preparar su última comida, su último poquito de harina que tiene para comer ella y su hijo. Y llega este hombre desconocido para ella y le dice, sí, prepárala, pero dame a mí primero. ¿Cree usted, hermano, que si Elías hubiera ido a una viuda de Israel y le hubiera pedido que preparase esa torta y se la diera primero a él, cree usted que esas viudas lo hubieran hecho? Ninguna viuda en Israel hubiera hecho eso. Usted puede estar seguro que ninguna lo hubiera hecho. Y usted me dirá, ¿por qué, hermano? En primer lugar, porque la sequía, el juicio que estaban viviendo ellos, era por causa de ese mismo profeta, de Elías. Así que muchos quizás lo maldecían, lo odiaban porque ellos estaban sufriendo por causa de lo que Elías había decretado. Así que ninguna mujer en Israel viuda le iba a dar de comer al profeta. Por eso Dios lo manda a donde una mujer extranjera. Y esa historia Jesús se la está contando a ellos dentro de la sinagoga. Y a ellos no les está gustando lo que Jesús está compartiendo con ellos. Y el Señor sigue diciendo,
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces Jesús narra otra historia que está en la Biblia, que está en la Torá, acerca de otro profeta llamado Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías, fue el sucesor de Elías. Y dice que en los tiempos de Eliseo, el general sirio Naamán, un hombre muy valiente, dice la Biblia, un guerrero, tenía lepra, una enfermedad muy penosa, muy contagiosa, pero que en los sirios, en el pueblo sirio, los leprosos vivían junto con los demás, no como en Israel, que a los leprosos los apartaban y tenían que vivir fuera de los muros de la ciudad, ni siquiera podían vivir dentro de la ciudad. Y ellos en sus vestidos tenían que llevar unas campanillas, que cuando iban caminando esas campanillas sonaban, y la gente al oír ese sonido de esas campanillas, todo el mundo sabía que venía un leproso. Entonces, dice la Biblia que había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Pero Naamán, el general sirio, tenía dentro de su casa a una mujer que era parte de la servidumbre, que era judía, una muchacha. Y un día esa muchacha le contó a la esposa de Naamán que en Israel había un profeta que podía curarle la lepra a su esposo. Y a la mujer le interesó mucho eso. Y cuando Naamán regresa a su casa, después de trabajar, regresa y ella le cuenta, mira, Naamán, la joven esta que nos sirve aquí, dice que en Israel hay un profeta que cura la lepra. Y a Naamán le interesó mucho eso porque, hermano, la lepra es una enfermedad muy penosa. En esa época eso no tenía cura. Hoy día la ciencia cura la lepra, pero en esa época era algo muy feo porque los leprosos la carne se les pudre y el hedor que bota eso, hermano, es una cosa muy, muy terrible. Entonces, Naamán se interesa y va con una comitiva de siervos a buscar al profeta Eliseo. Eliseo vivía en el Monte Carmelo, él siempre estaba allí. Y él manda a buscar al profeta para que el profeta salga y lo atienda, pero Eliseo no sale. Eliseo no sale a atenderlo. Le manda a su siervo Giesi. Y a Naamán no le gustó eso. Naamán, como era un general, estaba acostumbrado a que la gente le hiciera pleitesía. El profeta sabía que él venía a hablar con él y el profeta también sabía a qué venía Naamán. Y le manda a decir con su siervo Giesi, diga a Naamán que vaya al río y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y para Naamán eso fue una ofensa. Primero porque el hombre no sale a recibirlo y segundo porque lo manda a bañarse en el río Jordán. Y él dice, en mi pueblo hay mejores ríos que este. ¿Por qué yo tengo que ir a ese río y zambullirme allí? Y el orgullo, Naamán empieza a tener un conflicto allí con su orgullo y los soldados que estaban con él le tratan de aconsejar y le dicen, mi señor, usted es un hombre valiente, el profeta no le está pidiendo nada del otro mundo, vaya y zambúllase para que sea curado. Y Naamán tiene que bajarse del caballo, eso significa humillarse, porque el que tenía la necesidad era él, no el profeta. Y si bien es cierto, en Siria habían ríos más grandes y más bonitos, pero en esos ríos no estaba la unción del Espíritu Santo. Recuerde que en ese río iban a bautizar al Señor, en ese río Juan el Bautista también bautizaba a mucha gente. O sea, era allí en ese lugar que él iba a recibir la bendición si se humillaba, porque él podía irse con su lepra y su orgullo, pero él transige, entiende lo que sus siervos le están diciendo y se humilla y va y se baña, se zambulle 7 veces y dice que su piel quedó como la de un niño. Toda la lepra desapareció de su cuerpo y Naamán se fue
feliz, se fue curado para su pueblo. Y lo que la muchacha, el testimonio que aquella joven, porque esa joven testificó del poder de Dios, ella se atrevió a dar testimonio y ese hombre fue sanado y fue una bendición de Dios. Dice el Señor, porque Jesús es el que está contando esta historia en la sinagoga, le dice, en Israel hubo muchos leprosos en los días de Eliseo, pero al único que el profeta sanó fue al sirio Naamán, un hombre extranjero, no a ninguno de los de Israel. Y dice la Biblia, verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¡Wow! Se enojaron, hermano. Porque ellos sentían que el Señor los estaba ofendiendo. El Señor no los estaba ofendiendo a ellos. El Señor les estaba recordando los errores que sus padres, sus antepasados, habían cometido. Y hermano, lo que no se corrige se repite. Pero ellos lo tomaron como una ofensa porque Jesús estaba dando a entender que Dios prefirió a gente extranjera para hacerle milagros que al mismo pueblo, a su pueblo en Israel. Pero es que ellos no entendían la condición. Ahora que Jesús está con ellos allí, entonces empiezan a decir que Él es el hijo de José, que Él se crió ahí, que por qué no hacen los milagros que hacía allá. O sea, ellos mismos no podían ver la condición de que estaban repitiendo el mismo error que el Señor le estaba diciendo que sus padres cometieron en los tiempos de Elías y en los tiempos de Eliseo. Y una de las cosas que Jesús dijo ahí, que recitó, que Él dice que Él vino a abrir los ojos de los ciegos, tanto físicos como espirituales. Y ellos no podían ver su condición. Y el Señor le dice, ustedes me van a decir a mí, médico, cúrate a ti mismo. Y les digo una cosa, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Y esas palabras que Jesús acababa de decirle, se estaban cumpliendo en ese preciso momento porque ellos se habían llenado de ira. Y miren lo que hicieron. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué le parece a usted esto, mi querido hermano? Hace unos minutos, todos daban buen testimonio de él, dice. Todos, dice, estaban maravillados. Hacían unos minutos Jesús había leído el rollo del libro. Y como él era un hombre que estaba ungido, porque el pasaje dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ungido para qué? Para deshacer las obras de Satanás. Yo quiero decirle, mi querido amigo y hermano que ve esta palabra y la escucha, que muchos problemas que tiene la humanidad hoy día no se curan con consejos, hermano. No se sanan con terapias. Se rompen las cadenas con la unción del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias tienen mucho conocimiento bíblico. Hay seminarios, hay conferencias, hay cumbres. Hermano, hay todas las semanas. Oradores para arriba, oradores para abajo, hablando de esto, hablando del otro. Y la gente sigue con sus problemas, hermano. Porque aunque la iglesia tenga mucho conocimiento, muchos métodos, si no tiene unción, no se rompen las cadenas, hermano. No se rompen los yugos. El que está cautivo no es liberado. Recuerde eso, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. Por cuanto me ha ungido para que yo pueda cumplir
el propósito por el cual el Padre me envió a esta tierra. Es la unción del Espíritu Santo, amado. El conocimiento es bueno porque sin conocimiento no podemos enseñar, no podemos compartir la palabra de Dios. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. El conocimiento es sumamente importante. Pero el conocimiento sin unción puede ser una simple teoría, hermano. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que comprender hoy en día. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver dónde estaban ellos en la sinagoga. ¿Qué estaban haciendo allí? Supuestamente compartiendo la palabra. Y todos estaban felices con lo que Jesús había leído de Isaías. Pero cuando el Señor empezó a ponerle la tilde y la coma, que es lo que a mucha gente no le gusta. Las personas están felices contigo mientras tú no le digas la verdad a ellos en su cara. Mientras tú no los corrijas. Mientras tú no le digas, hermano, usted está mal, eso está fuera de orden. En el momento que usted hace eso, usted se cae del pedestal en el cual ellos lo tienen a usted. Ya usted no es el pastor bueno, ya usted no es tan querido, porque esa es la naturaleza humana, esa es la reacción de la naturaleza humana. Se llenaron de ira, hermano. Quiere decir que esas personas estaban cautivas, estaban atadas en sus enojos, en sus amarguras, en sus odios, porque eso fue lo que ellos expresaron. Y dice que los sacaron de la sinagoga, hermano. ¿A quién? Al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué hacían ellos todos los sábados ahí? Leyendo la ley de Moisés. Cantando un rito. Eso es lo que se llama, hermano, la religiosidad. La religiosidad sin la obra del Espíritu Santo es vana. Es mera religiosidad vacía. No hay cambio, no, la gente no cambia, no se transforma el hombre interior de las personas. Porque todo queda aquí en la mente, pero no baja al corazón. Porque ellos quedaron en evidencia esa ira, ese enojo. Dice que lo sacaron fuera de la ciudad, no de la sinagoga, de la ciudad. ¿A quién? A un hombre que se había criado en esa ciudad, hermano. Esa era su ciudad de crianza. Y cuando lo estaban llevando para sacarlo de la ciudad, en minutos, Jesús les había dicho a ellos de que no hay profeta sin honra en su propia tierra, hermano. Ellos estaban cumpliendo lo que Jesús acababa de decir. Pero, hermano, Jesús era un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Ellos le habían dicho, ¿por qué no hace los milagros que haces en otras ciudades, que hemos oído que tú haces en otras ciudades? Pero la pregunta es, ¿ellos le dieron la oportunidad a Jesús de hacer milagros? ¿Ellos le permitieron a Jesús sanar sus corazones, romper sus cadenas, decretar libertad en la vida de ellos, de esas ataduras espirituales que tenían? No le dieron la oportunidad. Y ellos querían ver milagros. Este mismo pasaje aparece en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, capítulo 13. Y si usted lee en el capítulo 13 de Mateo, la misma historieta, hay algunas cosas que Mateo dice que no dice Lucas. Dice, y no pudo hacer muchos milagros en esa ciudad, o sea, en Nazaret, por causa de la incredulidad de ellos. O sea, la incredulidad, o sea, ellos no creían en Jesús, porque era el hijo de José, el hijo de María. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se mueve donde no hay fe. Dios no se puede mover donde no hay fe. Porque el ambiente de los milagros es un ambiente de fe. Tiene que haber fe para que Dios se mueva. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron fuera.
de la ciudad. Yo quiero irme a un plano espiritual, hermano. Ojalá puedas tú asimilar y comprender esto. ¿Qué Jesús estaba haciendo en ese día en esa sinagoga? Leyendo una profecía que daba las características, daba las coordenadas de su ministerio. O sea, lo que él vino a hacer a esta tierra, esa profecía lo describía como si hubiera sido, hermano, una radiografía. Deshacer las obras de Satanás en la vida del hombre. Y cuando Jesús empieza a hablarles a ellos de los profetas, Elías y Eliseo, ¿qué hubo en ellos? Una reacción negativa, de celo, de odio. O sea, los problemas espirituales que esa gente tenía salieron a flote. Y Satanás usó eso. Y se creó en la sinagoga un ambiente negativo, un ambiente pesado. Tanto fue así que los sacaron, dice la Biblia, de la sinagoga y de la ciudad. Pero movidos por qué? Movidos por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Porque ahí Jesús había declarado lo que había venido a hacer a la tierra. Y el diablo lo escuchó. Ah, así que vienes a liberar. Así que vienes a sanar corazones. Así que me vas a dejar sin almas cautivas, porque Satanás hace eso. Yo he hablado con personas que han estado atados a vicios y me han dicho, llorando, pastor, yo quiero dejar esto, pero no puedo. No tengo fuerzas. He luchado contra esto. Hay muchos cristianos en las iglesias que aman al Señor, pero están atados en sus pecados, porque son pecados ocultos. Y ellos aman a Dios y van al altar los domingos y lloran y se quebrantan y se arrepienten y se humillan, pero a los días vuelven y caen en los mismos pecados. ¿Sabe por qué? Porque tienen cadenas espirituales que no han sido rotas. Otros, esos pecados tienen poder sobre la vida de ellos porque nunca van a confesar sus pecados ante una autoridad espiritual, porque eso es bíblico. Usted va donde una autoridad espiritual, confiesa su pecado y esa autoridad ora por usted y ese pecado es debilitado, ese pecado es derrotado en la vida del cristiano. Pero si el cristiano oculta su pecado, la Biblia lo dice. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia, porque al confesar ese pecado se debilita, el poder que él tiene sobre ti se debilita. Pero no se lo puedes confesar a cualquier persona, tiene que ser a personas que tengan autoridad espiritual para que ellos puedan orar por ti y tú seas liberado. Entonces, el diablo movió a toda esa gente que estaba allí contra Jesús. Los demonios que controlaban esa ciudad. Dice que lo sacaron de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo querían fuera de su contorno. Lo querían fuera de la jurisdicción de poder que tenían esos demonios sobre esa ciudad. No lo querían en la ciudad. Yo le pregunto a usted, hermano, si usted analiza sinceramente esta enseñanza, ¿cómo usted cree que Jesús salió de esa ciudad? ¿Cómo iba el corazón del Señor? Iba triste, iba acongojado. No por él, sino por ellos. Porque él acababa de recitarle en el libro de Isaías lo que él había venido a hacer, libertar. Y es más, le había dicho a ellos, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Ustedes han tenido el inmenso privilegio de que una profecía dicha hace 800 años, en esta mañana de sábado, en la sinagoga, se ha cumplido. ¡Qué bendición! Al principio todos felices, contentos con él,
porque sentían la unción, la presencia de Dios estaba ahí. Pero el diablo no se quedó con los brazos cruzados. ¿A qué apeló? Al orgullo, a la ira, al enojo, a la amargura. Y eso fue todo para que se hubiera una conmoción allí en esa sinagoga y el Señor fuese sacado de allí. El Señor se fue porque Él ya se los había dicho. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, hermano. Así que el Señor se fue triste porque no pudo hacer los milagros que el Padre lo había mandado a hacer. Sin embargo, usted ve que los samaritanos sí recibieron al Señor y recibieron milagros de todo tipo. Eso yo lo compartí en el mensaje Hondo y Profundo. Ellos se abrieron al Señor y ellos prácticamente no eran judíos 100%, eran mezclados. Pero fueron gente que abrieron su corazón, se humillaron ante el Señor y recibieron la bendición de Dios. Un día como pocos fue ese día. Un día donde tuvieron el inmenso privilegio de tener al Señor Jesucristo allí. Un día donde se cumple una profecía de 800 años. Un día que pudo ser memorable en la vida de todo ese pueblo de Nazaret. Porque en ese día el Señor estaba dispuesto a hacer milagros y maravillas. En agradecimiento a ese pueblo donde Él se crió. Pero no pudo. Lamentablemente no pudo. Porque ellos no lo permitieron. Ese día no se iba a repetir nunca jamás. Porque no todos los días se cumple una profecía bíblica delante de nuestros ojos. No todos tenemos el privilegio de vivir una experiencia como esa. Pero ellos no pudieron discernir el momento y la ocasión y la oportunidad que Dios le había dado a ellos. Hermano, el Señor hoy en día sigue haciendo milagros. Pero tiene que haber en nosotros el deseo de buscarlo y humillarnos delante de Él como hizo el general Naamán. El general Naamán, ¿qué hizo? Se postró, se humilló, se zambulló 7 veces en el río. Obedeció lo que el profeta le dijo. Porque él creyó que haciendo eso, él iba a recibir su milagro. Y lo recibió, hermano. Porque Naamán tuvo fe en la palabra que el profeta le mandó con el siervo Yese. Hoy en día, es probable que tú estés esperando un milagro de Dios también. Pero el mismo Dios que sanó a Naamán es el mismo Dios que nosotros predicamos. Es el mismo que vino a libertar a los cautivos. ¿Qué tienes que hacer tú? Humillarte. Reconocerlo como tu Señor. Y si ya lo conoces, decir, Señor, perdóname porque yo no he tenido la suficiente fe para creer que tú me puedes sanar. O que tú puedes romper esta cadena que me ata a ese pecado. Porque sin duda alguna, el poder del Señor vendrá sobre ti y serás liberado. Pero si tú tienes que confesar un pecado a una autoridad, hazlo primero porque ese es el paso para que puedas entonces recibir liberación espiritual. Recuerda que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Yo te exhorto, mi querido hermano, que honestamente podamos ir delante del Señor. No sé cuál es el problema, la situación que tienes, pero el Señor tiene poder para liberar. Recuerde que lo que Naamán tuvo que hacer fue humillarse. Y la viuda, ¿qué tuvo que hacer? Ser generosa. Compartir lo último que tenía. Porque imagínese, hermano, poner a su hijo en segundo plano en una situación tan difícil y darle alimento a ese profeta. Era una cosa muy dura, hermano, muy difícil, pero ella lo hizo. Y si usted lee el pasaje, en el libro de los Reyes dice que
el aceite, porque el profeta le mandó a buscar vasijas de aceite, porque Dios iba a multiplicar el poquito de aceite que ella tenía. Y le dijo, busca vasijas, no pocas, entre los vecinos, busca todas las vasijas que puedas. Y dice que todas las vasijas fueron llenas de aceite, porque hermano, en esa época el aceite era oro en polvo, porque no había alimento, no había nada. Y dice que el aceite escaseó cuando las vasijas se terminaron. Y entonces el profeta le dijo, ve y vende ese aceite para que tengas para tu sustento, para ti y tu hijo, mientras pase esta sequía. Dios honró la fe de esa mujer que se despojó, que se desprendió. Porque en Israel ninguna viuda se iba a desprender, se iba a despojar para darle algo al profeta Elías. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? No olvides de ser generoso, de ser generosa con la casa del Señor, con los siervos del Señor. Porque toda bendición que tú le des al Señor tiene recompensa. Una recompensa aquí en esta tierra y allá en la patria celestial. O sea, lo que Jesús quiso mostrarle a ellos era que Dios bendice la generosidad, pero no bendice el egoísmo. Que Dios bendice la humildad, la humillación, pero no bendice la soberbia, el orgullo. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Se levantaron airados, molestos, enojados contra el Señor. O sea que los dos ejemplos que el Señor trató de ilustrarlos no lograron el objetivo. ¿Por qué? Por la condición de ellos. Ellos estaban enfermos espiritualmente hablando. La condición de ese pueblo. Por eso el Señor vino a sanar no solamente las enfermedades físicas, sino también las enfermedades espirituales y las del alma. Así que es un pasaje, hermano, tremendo, 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 donde se ven los grandes contrastes de la naturaleza humana. Todos alegres, felices, contentos, y a los 10 minutos, 15 minutos, todos furiosos, enojados, con ganas de despeñar, dice, de tirar al precipicio al Señor. ¿Qué le parece eso? Esa es la naturaleza humana que no ha sido regenerada. Y esto no tiene nada que ver con religión, porque hermano, esto sucedió en la sinagoga. Esto sucedió dentro del templo, hermano. Pero esas personas que iban a ese templo, ellos no tenían una comunión verdadera con el Señor. La ley de Moisés no había calado en el corazón de ellos, pero todos los sábados la leían. Entonces, eso se llama religiosidad, hermano. No hay vivencia, no hay vida abundante. La vida abundante que el Señor prometió en su palabra. Así que esta es la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes, para que ustedes sigan meditando. Ustedes pueden buscar allí el pasaje de Mateo y leerlo, y también en Marcos, porque estos tres evangelios son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque hay historias que se repiten en esos tres evangelios, no así el de Juan. Entonces usted puede allí leerlo en las diferentes evangelios, la misma historia, y usted va a ver que algunos de ellos narran algunos detallitos que otros no narran, y enriquecen la historia. Pero es un pasaje, hermano, muy conmovedor, muy tremendo.